Bueno, primeramente, bueno, yo quiero darle gracias a Dios porque hoy es cumpleaños de mi niño, de Leo, está cumpliendo 14 ¡Qué años. bueno! Y me gozo en el Señor porque yo sé que ese niño es una respuesta a una oración, aún sin conocer a ese Dios que yo sabía que existía, ¿verdad? Él escuchó mi petición y después de 9 años de estar con mi esposo, pues fuimos padres y Leo fue, pues ahora sí que ese niño que el Señor nos envió primeramente, porque tengo 4 y todos son una bendición y una contestación de mis oraciones. Amén. Así que le doy gloria a Dios y pues estoy contenta por eso. Pues Y nos lo bueno, felicitas. Amén, por favor, por favor. también le doy gracias a Dios, pues, por estar aquí hoy, ¿no? Por darnos vida y vamos a, pues a continuar con nuestro estudio de Filipenses. La semana pasada vimos Filipenses 2 y fuimos ministradas, ¿verdad? En la unidad. Y Filipenses 3, al menos mi Biblia dice prosigo al blanco, así que vamos a ver lo que nos dice la palabra del Señor. Um, la forma en que leemos y explicamos pues es la misma, y por favor, yo creo que este es un capítulo en donde vamos a poder interactuar, donde vamos a poder hablar mucho y vamos a poder participar, ¿verdad? Hay muchas cosas que Pablo aquí nos dice. Pero vamos a empezar. Filipenses 3, versículo 1. Por lo demás quiere decir que después que Pablo, ¿verdad?, estuvo hablando y estuvo dando ahora sí que como referencias de Epafrodito y de Timoteo, ahora pasa a otra cosa, ¿verdad? Por lo demás quiere decir como pasando a lo siguiente. Dice, hermanos, gozaos en el Señor. Gozaos en el Señor. A mí no me es molesto escribirlos las mismas cosas y para vosotros es seguro. Aquí hay un poquito de controversia porque aquí a los estudiantes, a los eruditos de la palabra, tienen controversia si Pablo les estaba diciendo aquí a los lectores si él les escribía varias veces sobre el gozarse en el Señor o sobre lo que a continuación nos va a decir, ¿verdad? Pero aquí sí les dice, gozaos en el Señor. Gozaos, vimos en nuestra introducción a Filipenses que Filipenses es conocida como la carta del gozo. Él habló en el capítulo 1, ¿verdad? Con referente al gozo. En el capítulo 2 nos habló de esa unidad que nos produce gozo, ¿verdad? Y aquí vuelve a hablar del gozo, y aquí ya lo dice, ¿verdad? ¿Dónde y quién es la fuente de nuestro gozo? De ese gozo que no proviene de las circunstancias, ¿no? Por eso aquí él le agrega en el Señor. Él, al decir en el Señor, pues nos da esa nos revela el por qué él, aún estando en la cárcel, preso, en esas circunstancias, él sigue teniendo gozo, ¿verdad? Porque él pudo gozarse, y siempre lo decía, ¿verdad? Gozados en el Señor y gócense, ¿verdad? Y incluso a Timoteo, a los tesalonicenses les vuelve a decir, regocijaos, ¿verdad? Otra vez les digo, regocijaos, ¿verdad? Como un hombre estando pues en prisión habla de gozo. Bueno, él habla de gozo porque su gozo no tiene nada que ver con sus circunstancias, sino con esa intimidad. Y me encantó cómo leí, ¿verdad? Dice que es una relación íntima imperturbable. O sea, imperturbable quiere decir
que nada lo perturba, que nada lo mueve, ¿verdad? Es una relación íntima con el Señor. Y eso es lo que a Pablo le daba el gozo suficiente como para escribir aún estando él en prisión, ¿verdad? Y esto me recordó a estos 2 años pasados, ¿verdad? Que dijeron pandemia y todos a la casa, y cómo vino esa depresión, esa ansiedad, como muchas personas, ¿verdad? Y cómo pues ahora sí que el espíritu del suicidio hizo lo que él quiso, ¿verdad? ¿Por qué? Porque había personas que su gozo, su estabilidad emocional, espiritual, no se debía, o su fuente estaba en las circunstancias, ¿no? Mas sin embargo, ¿verdad? La iglesia de Dios prosiguió, ¿verdad? Siguió adelante con gozo y con alegría, nos gozamos, aún viendo los servicios en la casa, ¿verdad? Mi hermana Mirti, ella sigue viendo los servicios en la iglesia, para mí, en la casa, para mí es un ejemplo de esto, ¿verdad? De lo que Pablo está diciendo. Su gozo no viene de la circunstancia, sino del Señor. Y gracias, hermana Mirti, por ser una persona con un gozo en el Señor y poder mirarla a usted. Gracias a ustedes porque me ven de esa manera. Y la gloria del Señor. Amén, así es. Entonces dice Pablo, por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. Ya vimos que es gozarse en el Señor. A mí no me es molesto escribirlo las mismas cosas. O sea, aquí estamos viendo, ¿verdad? Sea lo que sea que Pablo está diciendo, si se está refiriendo a escribirnos que nos estemos gozosos, o si él se refiere a lo que nos va a decir antes, las mismas cosas, y a vosotros, y para vosotros es más seguro, dice, es seguro, ¿verdad? Y aquí empieza con su advertencia: guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo. Aquí Pablo se refiere a esas personas que se refiere a los judaizantes. Los judaizantes, los judíos en aquella época se referían de esta forma despectiva hacia los gentiles, esta forma de perros. ¿Por qué? Porque para ellos, porque antes, ¿verdad? Los perros pues eran callejeros, era un animal despreciable, un animal que no tenía ningún valor, y pues no como ahora, ¿verdad? Que son unas mascotas. No, antes los perros eran algo inmundo. Entonces, ahora, y los judíos se referían a los gentiles de esta forma. Mas sin embargo, Pablo, recordemos que él también fue judío, y él sabía el significado de esa palabra, pero ahora se lo dice al contrario, ¿verdad? Él lo usa. A lo mejor en algún momento Pablo también usó esta palabra hacia los gentiles, pero ahora él haya el entendimiento, ¿verdad? De que es al revés, ¿verdad? Estas personas que aquí nos dice que son malos obreros, que son mutiladores del cuerpo. Pablo se refiere a estos judaizantes, que son los que querían que todo gentil se tenía que circuncidar. Por eso aquí Pablo dice: guardaos de los mutiladores del cuerpo. Pero aquí mutilar significa como cortar de raíz, como algo que hacen bruscamente, ¿no? Como algo que no está bien, y eso estaba prohibido por la ley, ¿no? Entonces dice aquí: guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo, porque todos nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne, ¿verdad? Recordemos que en Romanos vimos mucho de esto de lo que era la carne, ¿verdad? Y lo que era ahora sí que en la fe y la carne, ¿no? El espíritu y la carne. Entonces dice aquí Pablo que estas personas son
estos obreros encubiertos. También vimos en Hechos, ¿se acuerdan? Que cuando Pablo empezó a predicar a los gentiles, él subió a Jerusalén y empezaron a decirles que tenían que circuncidarse, que tenían que circuncidarse, que tenían que guardar la ley y no importaban, ¿no? Entonces estas personas, ahí mismo la palabra nos dice que eran judíos encubiertos. Estas personas no eran realmente creyentes, ¿verdad? Sino que eran unas personas que al contrario querían hacer mal a la obra del Señor. Dice, porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios. La circuncisión significa, la palabra significa cortar alrededor, ¿verdad? Sabemos lo que una circuncisión física es, ¿verdad? Y sabemos por qué es recomendada la circuncisión. Hablábamos de esto el viernes pasado, ¿verdad, hermanas? Que la circuncisión ayuda a, a evitar impurezas, ¿verdad? En el miembro de los varones, impurezas y infecciones. Y así mismo aquí nos habla Pablo, ¿verdad? Nosotros somos la circuncisión del corazón, esa circuncisión, ¿verdad? La circuncisión que nos hace el Señor en nuestro corazón, que nos limpia de ese pecado, ¿verdad? Y nos limpia de esas impurezas y nos limpia de esa infección, ¿verdad? Ahí sigue esa naturaleza, pero como quiera el Señor hace una obra en nuestro corazón, ¿no? Por eso aquí Pablo dice, los que en espíritu servimos a Dios. Recordemos que en Juan 4 el Señor le dice a la samaritana, porque los verdaderos adoradores, ¿verdad? Es necesario que adoren en espíritu y en verdad, ¿verdad? Y esos somos los hijos de Dios, ¿verdad? Los que realmente hemos sufrido esta circuncisión, no de nuestra carne, pero sí de nuestro corazón, de nuestra mente, ¿verdad? Es un cambio de mentalidad, ¿verdad? En donde vemos el pecado como lo que es pecado, ¿verdad? Y donde vemos la justicia de Dios como lo que es, algo justo. Entonces dicen, bueno, no sé si alguien quiera hablar aquí este capítulo es para hablar, hermanas. Tenemos mucho que hablar en este capítulo, así que alguien, ¿verdad? Que pueda pues su punto de vista o yo sé que muchas tienen otras Biblias que tienen pues que nos dicen también y nos hablan mucho, ¿verdad? Así que por favor, si alguien quiere compartir algo, pues es bienvenido. Dice nadie quiere, pues yo voy a seguirle. Dice, porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. Por ejemplo, lo que dijo la hermana Mirti, ¿no? Gloria sea a Dios. Claro que sí, nos gloriamos a Dios, nos gloriamos. Gloriarnos significa como enorgullecerse, pero de una manera sana, ¿no? De todas las cosas que el Señor hace a través de nosotros y en nosotros, ¿no? Eso es el gloriarse en el Señor, ¿verdad? Eso es el gloriarse en el Señor. Así que dice, no teniendo confianza en nuestra carne. ¿Qué quiere decir? Que nosotros sabemos que no tenemos ni un mérito que lograra hacer que nosotros ganáramos el cielo o que fuéramos salvos, ¿verdad? No hay nada que nosotros podamos hacer, pensar, no hay nada que nosotros podamos hacer prácticamente, ¿verdad? Que nos pueda hacer salvos, no hay nada, porque la palabra dice, ¿verdad? Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Entonces, todos son todos,
¿no? Entonces nosotros no tenemos confianza en eso. Dice, Amén. y por si acaso alguien se quería gloriar, ¿verdad? En este caso los judíos, que como vemos, por ejemplo, en Mateo, aquel judío que estaba orando y le dice, Señor, gracias porque no soy como este publicano, ¿no? O gracias porque yo diezmo, o cosas así, o gracias porque soy judío, simplemente, ¿no? Los judíos pensaban que por el hecho de ser judíos, incluso se lo dijeron al Señor, ¿no? Nosotros no somos hijos de fornicación, nosotros somos judíos, ¿no? Eso ellos se jactaban solo por eso, se jactaban porque recordemos allá en Mateo, era en Lucas, en cómo decía, ¿verdad? Que se ponían sus filisterias largas, ¿no? Que hacían unas largas oraciones y se ponían enfrente de la sinagoga para que todos los miraran, ¿no? Nada de eso. Si ellos pensaban que por escribirse en la frente santidad a Jehová con letras grandes, eso los hacía merecedores de algo, pues no. O si el hecho de que estaban equivocados, ¿verdad? O por el hecho de que eran hijos de Abraham, como dijeron, ¿verdad? Somos hijos de Abraham. Aún así, eso no les daba ni un mérito para ser salvos, ¿no? Y entonces aquí Pablo dice, por si alguien se quiere gloriar en la carne, pues yo también tengo que gloriarme, ¿no? Dice, aunque yo tengo también de qué gloriarme en la carne. Y entonces aquí empieza su lista de Pablo. Si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más, dice, circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreos de hebreos, en cuanto a la ley fariseo, y en cuanto al celo perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es de la ley, irreprensible. Pues aquí él nos está dando como su testimonio de antes, ¿no? Recordemos a ese Saulo de Tarso que pidió cartas, ¿verdad? Para ir y perseguir a todos los cristianos y matarlos, ¿no? Este era el discípulo de Gamaliel, era como el próximo a él, ¿no? Todos tenían una expectativa de ese Saulo de Tarso, ¿verdad? Aquí nos dice circuncidado al 8º día, o sea que sus papás también eran bien judíos, ¿no? Dice del linaje de Israel. ¿Qué quiere decir? De la tribu de Israel, de Benjamín. Quiere decir que su descendencia de él no había como ninguna mezcla, eran judíos, ¿verdad? Así él lo dice, hebreos de hebreo en cuanto a la ley fariseo, ¿verdad? Entonces, aquí dice, en cuanto a la justicia que es por la ley irreprensible, eso quiere decir que este hombre cumplía todo al pie de la letra, ¿no? Como dice bien claramente aquí. Y entonces dice, pero cuantas cosas eran para mí ganancia. Y esta palabra ganancia quiere decir como que él hacía todo esto precisamente para eso, ¿verdad? Para tener una ganancia, para recibir algo, ¿no? Para recibir algo. Él pensaba, Saulo de Tarso pensaba que haciendo todas estas cosas, pues él agradaba a Dios, ¿no? Sí, perdona, sí, es como las personas que, por ejemplo, hacen promesas de que, lo digo por mi mamá, en una ocasión hizo una promesa de ir de rodillas desde de la casa hasta la iglesia, que quedaba bastante lejos, y ella pensaba que con eso ella estaba cumpliendo, o sea, que era por obra, que ella estaba agradando a Dios. Y todavía hay personas que piensan que por las obras que hacen van a recibir su salvación, y están sumamente equivocados, ¿verdad? Porque eso no es lo que dice la palabra. Dice que no es por obra para que nadie se gloríe. Amén. Amén. Fíjense que ahorita hablando de eso, digo rápido, me recuerda a Dorcas, ¿no? A mí me llama la atención cómo cuando ella murió, o sea, como que todos diciendo, ¿y quién nos va a coser los vestidos o los pantalones? Pero, o sea, en ningún momento hablaban de algo espiritual de ella. Exacto. No sé, a lo mejor estoy mal, pero así lo percibo yo cuando lo he leído, así lo percibo.
O sea, yo dije, qué triste, ¿no? Que te recuerden por las obras que hiciste, ¿no? Por las obras, exacto. Sí. Entonces dije, a lo mejor estoy mal, ¿no? Yo lo entendí mal, pero así me quedó a mí, ¿no? O sea, como que todos sufriendo y ahora ¿quién va a hacer por nosotros esto, no? Bueno, pero bueno, ahí puede ser que eso fue a la perspectiva de los demás, ¿no? Pero Dorcas, a lo mejor realmente ella lo hacía porque eso estaba en su corazón. Sí, claro. Ella no quería ningún mérito, ¿verdad? Ella no quería pues sí, ningún reconocimiento. Cuando dice aquí, ¿verdad? Que somos los que adoramos en espíritu, eso quiere decir que nosotros reconocemos que el Espíritu de Dios mora en nuestro espíritu y nos guía no solo a ser quien somos, ¿verdad? No solo a ser quien somos, porque realmente hay un cambio en nuestra vida. Un verdadero cristiano se puede mirar porque es completamente diferente, ¿verdad? Es un cambio, es una nueva criatura. Entonces el Espíritu de Dios que mora en nosotros nos guía a ser quien somos y a hacer lo que hacemos, ¿no? Entonces es así como dice Pablo, nosotros no nos gloriamos en la carne, sino en lo que es en la fe, ¿no? En el Espíritu. Y entonces, bueno, ¿alguien más? Déjame saludar, aquí está Xochitl, está Jazz, otro número que no conozco, que es 3313, no sé quién es, bienvenida. Estamos bienvenida. Hola, Xochitl. Dios les bendiga. Dios bendiga. Hola, Jamie también. Hola a todas. Lucy, ¿verdad, Lucy? Sí, es que luego entro traigo mi otro teléfono, no lo he recargado. Entonces okay. Es otro mío y el pasado era de mi esposo. Ok, Lucy, pues bienvenidas a todas. Qué bueno, bienvenidas. Ya, Leti, disculpas. Dios les bendiga. Entonces dice versículo 7, pero cuantas cosas eran para mí ganancia, y volvemos a decir, ¿verdad? Que aquí los teólogos dicen que es que Pablo habla como en un lenguaje de comercio, ¿no? Yo invierto algo para tener una ganancia, ¿no? Yo invierto en algo y tengo una ganancia. Entonces así lo veía Pablo, ¿no? Que él hacía todas estas cosas y se iba a ganar pues ahora sí que la gracia de Dios, digamos, ¿no? O el agradar al Señor. Dice, pero cuantas cosas eran para mí ganancia las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Quiere decir, ¿verdad? Que todo eso él ya lo mira como, no sé si lo puedo explicar bien, pero una persona, ¿verdad? Que invierte en algo para, claro, tener lo que invirtió y la ganancia de lo que invirtió, ¿no? En un comercio, en un negocio, ¿verdad? Pero cuando esta persona no saca ni siquiera lo que le invirtió, eso se hace una pérdida, ¿no? Y sí lo ve Pablo en su vida, ¿verdad? Eso es, ahora sí que prácticamente perdió su tiempo, ¿no? Todo esto es pérdida, porque nada vale. Dice, para mí, dice, es pérdida por amor de Cristo. ¿Qué quiere decir esto? El amor que Cristo le mostró a Pablo era sumo y no había algo que me igualara el valor. No había algo. Él cayó rendido por el amor de Dios. Entonces eso fue lo que a Pablo le hizo a estimar todo como pérdida, el amor de Dios. Y yo creo que todas aquí tenemos esa historia de amor, ¿verdad? Porque cuando, como dice aquel canto, cuando tiene amor, ¿verdad? Ahí está él. Cuando estábamos de lo más, él extendió su mano y todo fue por amor. Entonces ese amor lo cambia completamente todo y le da un valor nulo a cualquier cosa.
Versículo 8. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdidas por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús. Por la excelencia. Hermana, disculpa, hermana, se oye un perrito por ahí. Pónganle mute porque no me concentro. No fui yo, conste. Yo tengo perro, pero no fui yo. Ok. Disculpa, hermana Leti. Dice, Puedes seguir. y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdidas por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús. La excelencia del conocimiento es conocerlo íntimamente, tener una experiencia personal, como un esposo conoce a su esposa, ¿verdad? Así él quería estar en íntima comunión con el Señor. Y él lo dejaba todo por tener esa excelencia, por llegar a conocer al Señor tan íntimamente, ¿verdad? Que el Señor dijo en su palabra, ¿verdad? Que sean uno como nosotros somos uno, ¿no? Y así Pablo, ese era su sentir, ¿verdad? Él quería ser como Cristo fue él quería ser como Cristo fue con su Padre. Dice, del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Otra vez aquí Pablo dice que lo tiene todo por basura, y muchas algunas versiones lo dicen como estiércol, ¿verdad? Como algo terrible, como algo, pues imagínense, no estiércol, es algo sin valor, por amor de Cristo, para ganar a Cristo. Eso quiere decir para poder llegar a ser como Él. Así decía Pablo. Todo esto que yo era, que yo hacía, todo eso para mí es como estiércol y lo tengo por basura, con tal de que yo conozca y esté en esa íntima comunión con Jesús para poder llegar a ser como Él. Esas son sus palabras de Pablo. Y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, ¿verdad? Por la fe. Y sabemos que, como dice la palabra, el justo por la fe vivirá. Por la fe vivirá. El hecho de creer en el Señor no es que no nos amerita nada. El Señor viene a nuestra vida, toca nuestro corazón y creemos en Él, sin que hayamos hecho nada. Y eso es lo que Pablo dice aquí, ¿no? La que es por la fe. Y yo tenía aquí un escrito que es de Romanos 2, 28, 27, si alguien lo quiere leer, y si alguien 28, 27. Romanos 2, 28, 27, 28 dice, el que es físicamente, dice, y el que físicamente es incircunciso, no, 28, 29, perdón. Pues no es judío el que lo es exteriormente, ni la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en el interior. La circuncisión es la que se hace en el espíritu, no en la letra. La alabanza es la que viene que no viene de los hombres, sino de Dios. No, creo que no era, perdón. Pero ese es el versículo que dice, ¿verdad? Que el justo por la fe vivirá. Y eso era lo que él quería. Él no quería su propia justicia, que era por su carne, sino que él quería eso que el Señor no nos da, la justicia que es de Cristo, ¿verdad? Recordemos que cuando nosotros creemos en el Señor somos justificados. La justicia que es del Señor se nos imputa a nosotros. Esa justicia que porque Jesús es justo.
el justo murió por los injustos, como dice también su palabra. Entonces eso era lo que anhelaba Pablo, y lo que yo creo que todas debemos de anhelar, ¿no? Esa justicia de Dios, esa justicia que no viene de esa naturaleza pecaminosa que podemos ser, o nosotros muchas veces podemos declararnos justos porque no tomamos, no adulteramos, pues sí, ¿no? Todas esas cosas, pero en realidad no es eso lo que nos hace justos. Lo que nos hace justos es creer en el Señor y a través de su Espíritu Santo, pues adorarle, ¿no? Obedecerle, temerle. Eso es lo que Pablo quería. ¿Alguien tiene algo que decir? Sí, Leti, estás en el versículo 8, ¿verdad? ¿Era donde estabas ahorita? Todavía, ¿verdad? En el versículo 9. 8 o en el 9. Oh, sí. Ay, sí. ¿Puedo decir algo del versículo 8? Sí, hermana, okay. por favor. Sí, gracias. Del versículo 8 dice, ya ves que dice que Pablo decía que aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura. Ok, yo aquí en mi Biblia tengo el autor dice que a veces nuestras fortalezas y riquezas terrenales más grandes se convierten en nuestras debilidades más perjudiciales porque nos impiden depender completamente de Jesús. Pablo reconoció esto, razón por la cual estimó todas las cosas como pérdida en comparación al conocimiento de Cristo. De forma similar, el Señor puede llamarle a usted a renunciar a algo que usted considera muy importante para que pueda crecer en su fe cristiana. Esto puede ser muy difícil de hacer, pero no se desanime y recuerde que solo su relación con Jesús y lo que Él haga a través de usted perdurará por la eternidad. Y eso también se encuentra en Primera de Juan 2:17. Amén. Qué hermoso, ¿verdad? Es lo que Él hace a través de nosotros, lo que perdura para siempre. ¿Alguien más tiene un comentario? ¿Alguien más quiere decir algo? ¿Nadie? Bueno, entonces vamos a seguir. Dice, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte. ¿Qué quiere decir a fin de conocerle? Bueno, ya Pablo sigue hablando, ¿verdad?, de que él quiere realmente conocer llegar a esa intimidad con el Señor, y el poder de su resurrección quiere decir, ¿verdad?, que Pablo anhela, y yo creo que es todo lo que nosotros podemos también anhelar, ¿verdad? Ese cuerpo glorificado, ¿verdad? Ese cuerpo sin esa naturaleza pecaminosa, ¿verdad? Que muchas veces y no muchas veces, siempre se interpone, ¿no? La carne se interpone al espíritu, y es así como Pablo desearía vivir, ¿no? Y la participación de sus padecimientos. Aquí Pablo nos está diciendo claramente, ¿verdad?, que todos sus padecimientos él los sufría con gozo, con alegría, ¿no? Porque sabía que eso era como participando también en las mismas tribulaciones que el Señor pasó. Y recordemos que Jesús mismo nos dice, ¿verdad?, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad porque yo he vencido al mundo. Entonces aquí Pablo nos dice, ¿verdad?, hay que participar de sus padecimientos. Dice, llegando a ser semejante a él en su muerte. Aquí Pablo menciona, ¿verdad?, cómo el Señor murió. El Señor murió siendo justo y murió para hacernos justos a nosotros, ¿no? Él murió a favor nuestro, y así era el sentir de Pablo, ¿no? Pablo, creo que lo vimos en el capítulo 1, no sabía
si morir o vivir, porque él decía, si muero, pues qué bien, ¿verdad? Me voy con el Señor, pero quedarme es más útil para ustedes, ¿no? Y a él no le importaba estar encarcelado, incluso ir a la muerte a fin de predicar el evangelio. Y así es como dice, ¿verdad? Hacer semejante a él en su muerte, que era una muerte en beneficio de alguien más. Y sabemos que pues aunque Pablo muriera, pues no, su muerte no era una muerte que nos podría dar a nosotros a lo que justificación, ¿no? Pero sí Pablo sufrió hasta la muerte por el evangelio, y esa era su voluntad de Pablo, ¿verdad? Ser semejante a Cristo hasta su muerte. Dice, si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos. Aquí que dice, si en alguna manera, no quiere decir que Pablo está teniendo dudas si él va a llegar o si no va a llegar a ser resucitado, sino que me gusta como lo dice otra versión que dice, de esta manera quiero llegar a la resurrección de entre los muertos. Así es como Pablo tenía esa visión, ¿no? Él quería, ya sea que el Señor, llegar a la resurrección de los muertos, ya sea por medio del arrebatamiento o cuando el Señor lo llamara, ¿no? Pero así, de esa manera, dando su vida por los demás, por el beneficio de los demás. Y entonces aquí dice, no que ya lo haya alcanzado, no que lo haya alcanzado ya. Aquí vuelve a lo que está diciendo en el versículo 10, ¿verdad? Ni que ya sea perfecto, a ese cuerpo, a ese poder de su resurrección, que es un cuerpo ya glorificado, sino que prosigo a ver si logro hacer aquello por lo que por lo que fui también nacido por Cristo Jesús. Aquí Pablo, a mí me encantó esto porque dice que todos sabemos que mientras estemos en este cuerpo no podemos ser perfectos, ¿no? No vamos a alcanzar esa perfección. Pero Pablo dice que él procuraba y caminaba y corría como si fuera posible hacerlo. Dice, si logro hacer aquello por lo que también fui asido por Jesucristo. Hermano, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, una cosa. Muchas veces nosotros hacemos una lista de tantas cosas que tenemos que hacer, y Pablo hacía solamente una, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome hacia lo que está adelante, prosigo a la meta. Su meta era ser igual a Cristo, así él lo dijo, ¿no? Ser igual a Cristo, un carácter como el de Cristo. Dice, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. El supremo llamamiento de Dios es ese, convertirnos en su imagen, ¿no? En esos, por eso nos llamamos cristianos. Yo no sé si alguien sabe qué significa cristianos, pero significa pequeños ungidos, ¿no? Por eso nos llamamos pequeños Cristos, ¿no? Y no es que seamos Cristo, por favor, no se vaya a malinterpretar, ¿no? Pero nosotros somos los que debemos de reflejar, ¿no? El carácter de Jesús en este mundo. Por eso el Señor nos dijo, ustedes son la luz del mundo, ¿no? Entonces, eso era lo que Pablo hacía. Una sola cosa. Y yo creo que eso lo tenía en su mente cada día, ¿no? Dice, prosigo, dice que es una decisión agresiva, ¿no? En decir, lo hago agresiva y decisiva. Una acción enérgica, agresiva y decisiva, dice. Eso es lo que significa proseguir. No, nadie lo quitaba de ese renglón, él seguía, y esa era la única cosa que hacía.
¿verdad? Ya había dicho todo lo que era antes, siendo Saulo de Tarso, pero ahora como Pablo, ¿verdad? Él dice, lo único que hago es querer o seguir haciendo con tal de yo poder llegar a ser como Cristo fue. Mira, qué bonito, ¿no? Qué bonito, porque Pablo podía, él sabía y reconocía que no era perfecto, y aquí dice, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Así que todos los que somos perfectos, fíjense bien, ¿verdad? Aquí Pablo ya dice, todos los que somos perfectos, como si se pudiera alcanzar esa perfección. Pero Pablo así lo tenía en su corazón. Esto mismo sintamos. Y si otras cosas sentís, esto también te lo revelará Dios. ¿Qué quiere decir? Dios es el que nos da el crecimiento. Dios es el único que nos puede revelar esa manera de sentir. El que nos puede conectar de tal manera que nosotros podamos tener esa circuncisión de corazón, como la que estaba hablando hace unos versículos anteriores, ¿verdad? Para poder sentir esto mismo que Pablo sentía. Dice, pero en aquello a que hemos llegado, sigamos una misma regla, sintamos una misma cosa. Todos aquellos que somos perfectos, dice Pablo, ¿verdad? Sintamos lo mismo. Y sigamos esta misma regla. ¿Qué regla? Por seguir a la meta. Amén, amén. ¿No? Sí, aquí cuando dice, perdóname, no, iba a hacer un comentario, que aquí cuando dice, adelante. Sí, que todos los que somos perfectos, cuando usa la palabra perfecto, no se refiere a que seamos perfectos en la carne, sino que seamos perfectos en el espíritu, porque hemos sido lavados con la sangre de Cristo, y ya nuestro espíritu es perfecto ante los ojos de Dios. Amén, amén, así es. Y Biblia dice, perdón, mi Biblia habla aquí también en eso que está diciendo Pastora de perfectos, dice aquí que también se refiere a maduros. Amén, sí, también. Sí, aquí también yo lo leí en mi Biblia y dice como maduros, pero precisamente por eso, ¿verdad? Pablo está hablando de esa madurez espiritual. Sí, que sí. Como que se cortó de repente, no escuché nada. Dice, pero en esto a que hemos llegado, o sea, esta madurez, ¿verdad? Los maduros sienten esa misma, dice, sigamos esa misma regla, sintamos esta misma cosa. Hermanos, sed imitadores de mí y mirad a los que así se conducen, según el ejemplo que tenéis en vosotros. Y vimos nosotros en el capítulo 2 cómo él habló tan bonito de Timoteo y de Epafrodito. Por dar aquella ofrenda, expuso su vida a modo de que hasta iba a morir, dice la palabra, ¿no? A modo de expuso su vida. ¿Por qué? Por amor al Señor, por amor al Evangelio, ¿no? A que siguiera ese Evangelio, a llevarle esa ofrenda a Pablo. Entonces, por eso Pablo aquí ya no solamente dice, ser imitadores de mí, pero también, vean a todos los que son así, ¿no? Y sigan ese ejemplo, dice Pablo. Dice, porque por ahí andan muchos, de los cuales os dije muchas veces, y aún ahora los digo llorando. Aquí Pablo dice, los dije muchas veces. Entonces eso también hace pensar, ¿verdad? Como en el versículo primero que dice, ya les he hablado, pero no importa cuántas veces yo se los tenga que decir, ¿no? Se los voy a seguir diciendo porque eso les hace bien a ustedes. Entonces dice, aún se los digo llorando que son enemigos de la cruz. Y otra vez vemos a estas personas, ¿verdad? Que ponen sobrecargas a las personas que ni ellos mismos puedan llevar.
¿verdad? El Señor dice, ni entran ni dejan que entren, no ponen cargas que ni ellos llevan. Entonces así eran estos judaizantes que pedían que se circuncidaran. Y en Gálatas 6, el 14. Dice, porque ni aún los mismos que se circuncidan guardan la ley, pero quieren que vosotros os circuncidéis para gloriarse en vuestra carne, ¿verdad? Entonces estas personas, no porque se circuncidaban quería decir que guardaban la ley, y sin embargo ellos querían que los creyentes se circuncidaran, como que la circuncisión para ellos era como una señal de que realmente le pertenecían a Dios, y eso no era así. ¿Verdad? Todas sus ordenanzas, todas sus creencias, ¿cómo se dice eso? Rituales, eso, ¿verdad? Todos sus rituales, ellos querían querían seguir haciéndolo, y aún así decir que eran de Cristo, ¿no? Que eran de Jesús. Hermana, sí. ¿puedo decir algo? Sí, hermana. Mira, hermana, yo estuve escuchando Gálatas como unas 5 o 6 veces, no me acuerdo, estuve escuchando ese libro, y lo que yo entiendo de la circuncisión es que desde el momento en el que Jesús cumplió toda la ley, desde el momento en el que pues Jesús mismo pues nació bajo esa ley, entonces él tuvo que ser circuncidado. Entonces, desde ese momento Jesús ya estuvo cumpliendo toda la ley. Y en el momento en el que Jesús da su vida en rescate por nosotros, ¿verdad? Él hace cumplir toda la ley por todos. Entonces, a partir de ahí, la ley pasa a ser para los que creen en Jesús, para los que estamos en el Señor, la ley pasa a ser como una tradición que el pueblo está cumpliendo. Es como una tradición que se tiene que hacer, y para ellos seguir esa tradición ya es cumplir la ley. Pero del momento en el que Jesús paga el precio, esa ley inmediatamente pasa a nosotros, pero ya no física, sino espiritualmente. En el momento en el que aceptamos a Jesús, en el momento en el que reconocemos que Él es nuestro Salvador, en el momento en el que decidimos seguir los pasos de Jesús, esas leyes es como si se incrustaran en nuestro corazón, en nuestro espíritu. Y ya eso es ya por instinto, que nosotros tenemos que obrar en el Señor, tenemos que trabajar en el Señor, tenemos que hacer, o sea, ya lo tenemos como algo que es parte de nosotros. Ya no lo hacemos por costumbre, por tradición o porque así dice la ley, ya lo hacemos ahora sí que, ¿cómo lo digo? Ya lo hacemos porque el Señor ya lo puso en nosotros desde el momento en el que Él cumplió toda la ley, porque Él fue y Él sigue siendo perfecto. Dice ser santos porque yo lo soy. Entonces, desde ese momento nosotros aceptamos y inmediatamente pasa como algo parte de nosotros. O sea, nosotros ya tenemos estamos conscientes de que si obramos en el Señor, de que tiene que ser de corazón y no por esperar algo a cambio. Por ejemplo, dice no por obras, para que nadie se gloríe. No sé si me di a entender o las confundí. Amén.
Pues sí, ¿verdad? Por ejemplo, aquí en Gálatas 5 lo encontré y aquí dice bien claro, ¿verdad? Estamos, a ver, vamos, para que no nos vayamos a perder. Estamos en Filipenses 3:18, porque por ahí andan muchos de los cuales os dije muchas veces y aún ahora lo digo llorando que son enemigos de la cruz de Cristo. Entonces, Gálatas 5 dice, estad pues firmes en la libertad con la que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. He aquí yo, Pablo, os digo que si os circuncidáis de nada aprovechará Cristo. Y otra vez testifico a todo hombre que se circuncida, que está obligado a guardar toda la ley. De Cristo os desligasteis, los que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído, pues nosotros por el Espíritu guardamos por la fe la esperanza de la justicia, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. Aquí la circuncisión, se está hablando de la circuncisión, pero se podía hablar de cualquier otro rito, de cualquier otra creencia, ¿verdad? Que tuvieras aparte de lo que ya Cristo hizo por nosotros en la cruz del Calvario y su justicia, ¿verdad? Que al creer en él nos hace justos. Entonces aquí Pablo dice, de la gracia habéis caído. ¿Por qué? Porque nos ponemos otra vez ese yugo de la ley y estamos. Entonces, si no vamos a hacer por la gracia, va a ser por la ley. Y sabemos que la ley, aunque buena y perfecta, no nos justifica. No podemos, por esa naturaleza, ¿no?, que tenemos. Entonces dice Pablo, el fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. Aquí su vientre no quiere decir su estómago, ¿verdad? No quiere decir que se la pasaban comiendo. No, quiere decir sus apetitos sensuales, sus apetitos carnales. Eso es de lo que está hablando Pablo. Eso va a ser su perdición y eso va a ser su vergüenza. Porque solamente piensan en las cosas terrenales. Ahora sí que terrenales, ¿no? Como cumple, haz, pero en realidad corazón no ha recibido ese cambio, tu mente no ha sido renovada, entonces eso es lo que realmente importa, ese corazón puro, esa mente renovada, esa intención de lo que hablas, de lo que haces, aún lo que miras, ¿verdad? Eso es lo que realmente importa y eso es lo que realmente le importa al Señor, ¿verdad? No tanto que vaya uno a bailar a Chalma o dices de rodillas por allá, ¿verdad? No tanto eso. El Señor, aún las obras que podrían calificarse como buenas obras, si la intención de uno no es un corazón puro, no vale. No vale. Fíjate, aquí dice en Segunda de Corintios, dice, porque estos son, Segunda de Corintios 11:13 dice, porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no os extrañe que también sus ministros se disfracen como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Así es. Yo tengo una pregunta también sobre esto. Entonces aquí en el versículo 19 de lo que acabas de explicar, Leti, donde dices tú que cuyo Dios para esas personas, aquí lo dice, a fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre, ¿verdad? Tú comentaste que son apetitos carnales, es cierto, y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal.
o sea, la carne. Entonces, aquí podría decirse también, dice Gálatas 5:16, donde viene lo de las obras de la carne, porque dice que ellos piensan solamente en lo terrenal, o sea, no en el espíritu, sino en lo terrenal, en la carne. Mi Biblia dice, los judaizantes estaban obsesionados con ceremonias, fiestas y sacrificios y otros tipos de observaciones físicas. Las que hemos leído o las que han leído el Antiguo Testamento, todo lo que conocemos como no sé si estoy bien, pero como el Pentateuco, algo así, ¿verdad? Como es que no lo pronuncié bien. Sabemos cómo todos esos eran los sacrificios y las ceremonias que se tenían que hacer, ¿verdad? Cómo el sacerdote se tenía que preparar, cómo se tenían que lavar, cómo iban aún a sacrificar al cordero, todas esas ceremonias. Y eso los judaizantes lo observaban y hasta de más, ¿no? Porque hasta más cosas le pusieron ellos a todas esas ordenanzas. Y aunque al principio yo creo que ellos dijeron, no, pues ellos dijeron, pues vamos a cumplir lo que Dios está diciendo, ¿no? Pero ahora sí que eso los llevó a ser superficiales, digo yo, ¿no? Como que ya todo era así. Hacemos esto, hacemos el otro, y eso es lo que Dios quiere, eso es lo que Dios pide, y como lo hacemos, pues ya, ¿no? Estamos cumpliendo. Pero en realidad, es como nosotros, ¿no? Dijimos, vamos a orar, vamos a leer la Biblia, 2, 3 capítulos, pero si lo hacemos nada más vacíamente, porque lo tenemos que hacer, es vacío, no hay nada no hay nada, ¿verdad? Leemos la Biblia y pues al final no entendemos nada, porque pues no estuvo ese espíritu, ¿verdad? No estuvo ese oído receptivo, no estuvo esa comunión con el Señor. Lo hicimos solos. Mientras que el Espíritu Santo, pues por allá lo dejamos, ¿no? Entonces, o sea, leer la Biblia con un corazón dispuesto y un entendimiento abierto para poder entender y escudriñar la palabra de Dios. Pero a veces nomás se lee, como dice usted, vanamente. Y ya es como que uno dice, ya cumplí con leer, ¿verdad? Pues sí, ¿no? Entonces vamos, me gusta que la pastora Yolanda siempre nos ha dicho, ¿verdad? Cuando caemos no es que ya de una vez vamos y damos el resbalón, ¿no? El zapatazo, no, es poquito a poquito, ¿no? Entonces yo pienso que los judíos así fue, empezaron siguiendo las ordenanzas que Moisés había dicho, pero con un corazón no. Incluso en Deuteronomio, mismo Moisés dice, ¿verdad? Palabra del Señor y le dice, circuncidaos su corazón. Lo voy a buscar porque creo que estaba no lo apunté. Pero así dice, ¿no? Circuncidados de corazón. Eso es lo que el Señor pedía. Y en Jeremías 4:4 también el Señor nos dice que Deuteronomio 6:16. A ver, Deuteronomio 10:16. A ver, ¿quién lo tiene? Si alguien lo encuentra, y ya, porque ya son las 8:12. Bueno. Dice en la Biblia Reina Valera dice, circuncidad pues el prepucio de vuestro corazón y no endurezcáis más vuestra cerviz. Y en la Biblia de las Américas dice casi lo mismo. Sí, casi dice lo mismo. O en la Nueva Biblia dice, latinoamericana dice, circunciden pues su corazón y no sean más tercos. Es lo que dice. Así, ¿verdad? Y eso lo está diciendo Moisés.
Entonces, Sí. eso era lo que el Señor quería desde el principio, que aunque estaban haciendo los rituales y ceremonias que tipificaban, ahora sí que el sacrificio del Cordero, el Cordero de Dios, el Señor aún así pedía que lo hicieran con todo su corazón, que lo hicieran porque de verdad querían estar con Él, ¿no? Bueno, eso es lo que yo pienso. No sé si alguien tiene otra cosa que decir. Y si no, vamos a acabar porque ya son las 8. Uh-huh. Sí, hermana, diga, sí, diga. No, yo lo que iba a mencionar lo que dice aquí mi Biblia referente a eso, dice: al contrario de los judaizantes, otros falsos maestros tergiversaban la libertad cristiana ante la ley al tomarla como licencia para justificar el pecado. Uh-huh. Exactamente. A mí me llama la atención, y si vamos a hacer así un poquito, en el versículo 12 les dije que Pablo decía, no que ya lo haya alcanzado, ¿verdad? Pero una cosa hago. Pablo tenía una mentalidad de querer ser como el Señor, ¿verdad? Y nosotros muchas veces decimos, bueno, no vamos a ser perfectos, vamos a pecar porque pues tenemos esta naturaleza pecaminosa, y es cierto, pero de eso a que vayamos a decir, pues es que pecamos pues porque tenemos esta naturaleza, ¿no? Y pues el Señor nos va a perdonar. No. Sí, usamos eso como excusa. Ajá, usamos eso como excusa, ¿verdad? Y muchos de estos falsos profetas y falsos maestros era lo que hacían, ¿verdad? Decía, hagamos males para que vengan bienes, lo miramos en Romanos, ¿no? O que en donde hay mucho pecado, la gracia sobreabunda. La gracia abunda. Entonces eso es torcer completamente lo que es la palabra del Señor. Exacto. ¿No? Y eso pues no es correcto. Eso es que nuestro santo, ¿no? Por eso aquí Pablo dice falsos profetas, falsos creyentes, ¿no? Ajá. Y aquí Pablo dice, más nuestra ciudadanía cambia completamente. No, ahora le está hablando a esos filipenses, nos está hablando a usted y a mí. Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de humillación nuestra. Y otra vez, Pablo mencionó en Romanos donde dice, miserable hombre de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de pecado? ¿No? Dice, más gracias doy a Dios por Jesucristo, ¿no? Entonces así dice, el Señor va a cambiar este cuerpo de humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede mantener por el cual también puede sujetar a sí mismo todas las cosas. Él puede, el Señor tiene ese poder. El Señor tiene el poder de resucitarnos un día con un cuerpo glorificado, ¿verdad? Porque recordemos allá en Génesis, cuando Adán y Eva pecaron, ¿verdad? Ellos descubrieron que estaban desnudos, ¿verdad? Esa fue como, a mí me recordó este cuerpo de la humillación nuestra, ¿no? Ellos pecaron y vieron sus cuerpos desnudos. Y el Señor, por amor, decidió que el hombre no iba a vivir eternamente. Que este cuerpo que tiene esa naturaleza pecaminosa no va a ser para siempre. Y eso es algo maravilloso, ¿verdad? Por eso Pablo decía, es que ya no sé si morir o quedarme, porque para mí morir es ganancia, ¿no? Ganancia porque voy a resucitar con ese cuerpo sin pecado. Eso era lo que buscaba Pablo y lo que debemos de buscar todos nosotros. Eso es proseguir a la meta. Eso es dejar todas las cosas atrás. Ya lo pasado
pasado está. Ahora solamente tenemos que hacer algo. Seguir el ejemplo de Jesús. Para llegar a ser como Jesús. Porque ese es el llamamiento. Ese es el llamamiento, ¿verdad? Santo que Dios hizo para con todos los que Él ha llamado. Que un día, ahora sí que estaremos allá con Él, siendo semejantes. Dice que todavía no sabemos cómo vamos a ser, pero vamos a ser como semejantes a Él, así lo dice en otra escritura. Así que esto es lo que yo traje y pues bendito sea el Señor. Muy bueno, muy bueno. Sí, muchas gracias, Leti. Amén. Excelente. Gracias, Leti. Estuvo su estudio muy, muy profundo, Sí, muy entendible. Sí. muchas gracias. Gloria al Señor y ojalá que de verdad se nos quede en el corazón y en nuestra mente, ¿no? Una sola cosa, dice Pablo, una sola cosa. Amén.